Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da un gusto y un enorme placer poderles saludar aquí en lo que es Agenda TV. Gracias por acompañarnos en esta emisión desde Sociedad 3.0 y Agenda MX. Pues el día de hoy tenemos dos temas, pero con el que vamos a arrancar es un tema más que polémico, más que interesante y además de polémico e interesante, es un tema histórico. Y para ello se encuentra con nosotros Juan Pablo García Vallejo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Agenda TV. Oye, y pues vamos a entrarle con la parte coloquial porque vamos a hablar de la mota. ¿Cómo no? Vamos a hablar de la mota. Traes una serie de publicaciones aquí que las tienes mostradas aquí, y yo tengo aquí en mis manos este libro, el cual se llama La disipada historia de la marihuana en México, 1492-2010. Vamos a tratar de irnos lo más rápidamente posible para tratar de abordar dentro de lo posible lo más que podamos de ese tema, Juan Pablo. La disipada historia de la marihuana en México. ¿Cómo llegó la marihuana aquí en nuestro país? En la primera hora del descubrimiento. Poca gente sabe lo que dijo el Grumet de Colón, que iba en la pinta, cuando la madrugada del 12 de octubre dio el aviso de tierra. Él dijo, lumbre. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo los cerros oscuros en la noche, una fogata. Eran fuegos rituales para que saliera el sol. El almirante genovés Colón dice que él vio la lumbre un día antes, pero eso es otra cosa. Entonces el cáñamo aparece ahí en el primer contacto porque cada carabela traía 80 toneladas de derivados de cáñamo en el velamen, en los cabos, en todo lo que juntaba la madera del barco, porque el cáñamo es una fibra vegetal muy resistente al agua de mar, así es, ¿no? Y eso fue lo que posibilitó la travesía por el Atlántico. Así es como llega entonces la marihuana, en primerísima instancia, en calidad de cáñamo, en calidad de amarre de los barcos que nos llegaron aquí Colón, en lo que se denominó el descubrimiento de América, que bueno, ese es otro debate. Sí. Ese es otro debate que no vamos a entrarle ahorita, ¿no? Pero bueno, es un uso fundamentalmente de uso común de navíos, y de ahí, ¿qué evolución vamos teniendo con la marihuana? En México, en la Nueva España, el proyecto de Hernán Cortés es de nuevo hacer una España más grande. Entonces manda a traer plantas europeas y asiáticas. Entre esas 10 plantas, una es el cáñamo. Puede estar se le adjudica a Cortés el haber traído el trigo, porque en un costal de arroz él encontró un trigo. La naranja se le atribuye a Bernal Díaz del Castillo. Entonces cada una de estas plantas, la caña de azúcar, que viene de Filipinas, el plátano, sabemos qué soldado colonizador lo trajo. Y el que trajo la semilla de cáñamo se llama Pedro Cuadrado de Alcalá del Río. Así tan exacto está la historia. Es el dato duro. El dato duro. Y en una historia para niños que escribe Francisco Trujillo, leemos que es en 1532 que la segunda audiencia de la Ciudad de México autoriza el cultivo de lino de cáñamo en la Nueva España, con el aval de Zumárraga, porque Zumárraga decía que a los mesoamericanos les faltaba el cáñamo y los cuadrupeos para ser felices. Pero los indígenas no quisieron ninguna de las dos opciones porque estaban completamente diezmados
por las epidemias, estaban derrotados, estaban desesperados, estaban desahuciados. Y por la epidemia de viruela que se presentó en 1520 con la llegada de los esclavos negros que traía Pánfilo de Narváez, esta primera epidemia de viruela mató a 19 millones de indígenas. Barrió literalmente. Y esta condición epidemiológica es la que posibilita explicar el cambio de rumbo en el sentido del uso de la marihuana en México, de uso textil, peninsular, europeo, legal, a un uso medicinal, idolátrico, subterráneo. Y tiene el nombre de marihuana porque es un juego de palabras entre las tres primeras sílabas de la palabra náhuatl malinali, que es hierba para tejer, mariamba, que es como la llamaban los esclavos africanos negros, y el nombre de la principal virgen de la religión católica, María. Tenemos Ma, y para conjuntarla, los franciscanos que se metieron a aprender las lenguas indígenas, conocieron toda el alma encantada, dijeron, pues vamos a ponerle María, ¿no? Marihuana, para utilizarla como vehículo de evangelización, para difundirlo, ¿no? Ok, a ver, entonces tenemos a la llegada de los españoles es el uso textil, el uso para los barcos, las carabelas, las amarras para esos barcos. Viene la conquista, la epidemia, y de ahí se deriva en el uso medicinal, subterráneo, como le llamaste, ¿sí? Y empieza ya este juego de palabras que le da el nombre de marihuana. Claro, claro. Esto sucede en el contexto complejo del mestizaje. Las cosas fueron muy rápido, ¿no? Cambiar de un idioma, cambiar tu habitación de los cerros a las planicies, adorar a otros dioses, ¿no? Todo esto fue muy rápido, como unos 10 años, ¿no? Pero fue un intercambio entre grupos subalternos, entre los herbolarias indígenas mesoamericanas y las hechiceras negras. Fue una invención femenina, por eso también tiene un nombre femenino. Fue un intercambio psicoactivo interétnico, ¿no? Eso se olvida, decimos, pues sí, se dio el encuentro de dos mundos, que con esto decimos son de tres mundos, claro, tres culturas, y no solamente el descubrimiento de América posibilitó el intercambio de minerales, de textiles, de frutas, sino de enfermedades también, claro, ¿no? Y en esto incluimos el intercambio interétnico. Este intercambio interétnico se dio en una cadena clandestina de superstición y magia, porque las religiones mesoamericanas no fueron desaparecidas, quedaron supeditadas a la República de Indios. Lo que importaba en la sociedad colonial nada más era el mundo peninsular europeo, y la República de Indios pues era lo que dominaba la nobleza indígena, que estaba dominada por los peninsulares, y los nobles indígenas ya dominaban a la gran masa de macehuales, ¿no? Eran dos sociedades distintas, es como ahora, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, una vez de que ya tenemos la llegada de los españoles, la llegada del cáñamo, la conversión, digamos, ya al concepto marihuana, la conversión del uso textil al uso medicinal, a esta mezcla cultural, medicinal, etcétera, etcétera. Vamos acercando un poco más hacia lo que sería, digamos, ya la independencia. ¿Qué va pasando con la marihuana? Pues queda el uso textil legal hasta que el segundo virrey
Luis de Velasco se da cuenta de que los indígenas no están cultivando el cáñamo para uso textil, para fabricar cuerdas, sino para otra cosa. Pero ya es el uso medicinal. 15 años, 20 años después de la epidemia de viruela. Podemos decir que el cáñamo es la primera conquista floral que padecimos en Mesoamérica. La segunda va a ser en 1533 con las rosas de Castilla, que es la guadalupana. Entonces, por eso estar en la primera hora también la invisibilizaron. Ahorita hay un periodista ahí medio despistado, se espanta, escribe su libro, que es un plagio de mi obra, que la gente en México se espantaría de saber que la imagen de la guadalupana está pintada en tela de cáñamo. Pues no tendría por qué espantarse. En algún o sea, el ayate es de cáñamo, vamos, viene la planta que ahora conocemos como marihuana. Sí. ¿Por qué? Porque los lienzos claro. son de cáñamo. Todo el Renacimiento, las pinturas de Da Vinci, de todos estos eran de cáñamo. El óleo era sacado del aceite de cáñamo. Los colores también eran ahí. Si no hubiera habido Renacimiento sin el cáñamo, ¿no? Y entonces aquí se oculta con la construcción paulatina del mito guadalupano, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo que posibilitó la amalgama, la sobrevivencia. Si no hubiera habido adaptación, hubiéramos perecido. Claro. Como la ley que te tienes que adaptar si no pereces, ¿no? Queda restringido el uso, el cultivo, a pocas cosas, no así tan extensivo como hubieran querido los españoles, pero de todas maneras no les hubiera servido, porque la política colonial de España, tú tendrías que mandar los productos a la metrópoli y después la metrópoli regresarlos. Como una especie de certificación. Sí. Entonces pues no tenía caso producir miles de toneladas de fibra de cáñamo, mandarlas a Sevilla y después que vinieran para Sevilla. Mejor se las comprabas a Holanda, a otros países productores, con el oro sacado de aquí. Claro. Oye, Juan Pablo, cuando hablamos del uso medicinal de la marihuana, ¿qué tipo de uso? ¿Cómo la usaban? La usaban primero para bien morir, ¿no? Porque te digo, estaban desesperados. O sea, ¿era fumada? Sí, fumada. Okay. Y después ya el médico jesuita Steineffer en 1712, que se va a Sinaloa, a Sonora, a Coahuila, está ahí 13 años con las etnias y escribe el primer florilegio de plantas medicinales y dice que lo usaban para producir leche materna, ¿no? 1700. Pues o sea, no es casual lo que sabemos ahora de Sinaloa. No. Lo que no quiere decir Chapo Guzmán y lo que no tampoco dijo Caro Quintero es de que ellos son herederos de lo que llevaron los jesuitas. Y tampoco eso lo dicen los gays de California. Porque claro, ahorita ellos sí están así muy buena onda, pero hace 30 años estaban muriendo con el SIDA. Claro. Y ahí lo llevó, a la Alta California no lo llevaron los jesuitas, sino lo llevaron los franciscanos. Y ahí sí tuvo un éxito, pero estaba lejísimo, y tampoco tenía caso producirla allá, porque tenías que hacer el mismo procedimiento. Entonces el plan económico peninsular pues fracasó completamente. Eso lo reconoce el virrey Branciforte ya hasta 1796. Dice, hemos perdido las oportunidades del oro verde. Porque 20 años antes, 1776, se da año con año, el virrey Bucareli, Mayorga, Branciforte sacan edictos para regalar tierra a los campesinos indígenas que quisieran cultivarla, comprarles la semilla más alta,
muchos estímulos, pero no funcionó. O sea, No la funcionó. población nativa indígena no le entró a la producción. O sea, hubo una resistencia cultural Sí, al cultivo generalizado y se quedó solamente en el cultivo para el autoconsumo. sí, porque ellos le dieron otro sentido. Claro. Por toda esta onda del panteísmo hacia todo, pues su respeto hacia las plantas pues les ganó, ¿no? Eso es lo que no entienden, ni Alzate entiende eso, ni todavía los que estudiaron el fracaso de la empresa de implantación de cáñamo, no lo entienden porque el rey Carlos IV manda 13 labradores a que vengan a México a enseñar a cultivar. Cuando Alzate dice, eso no puede ser posible porque ellos no conocen la Nueva España. Tienen que ser gente de aquí, Claro. que conozca, ¿no? Y llegan estos 13 labradores y se creen de nuevo Hernán Cortés y quieren todas las prebendas, se dan a la flojera y fracasan. Pero no entienden que el cambio de rumbo del uso del cáñamo ya cambió desde hace 300 años y que ese consumo está en el alma del pueblo mexicano, en el folclore, ya es parte de él. Eso tampoco lo entienden los mexicanos, no quieren entenderlo. O sea, a ver, entonces, lo que nos estás dando nos estás compartiendo ahorita, Juan Pablo, es que el consumo medicinal, espiritual, y que ahora le podríamos llamar un poco, o bueno, que ya después fue derivando ahora en el consumo lúdico, ¿no? Es originario de nuestras tierras. No, porque por ejemplo, Alzate, la primera defensa 1772 que hace del uso idolátrico de los indígenas, es porque la iglesia ya se dio cuenta que la primera evangelización no sirvió, que nada más era nominal, Uh-huh. y atrás en los altares estaban los ídolos. Claro. Entonces, con las reformas borbónicas quieren hacer, pues, como Peña Nieto, ¿no? Sus reformas estructurales, ¿no? que al final fracasaron. El México profundo dice no. No. Entonces, Alzate les dice, como científico, lo publica en su periódico Asuntos Varios de Ciencias y Artes, él lo estudia desde el punto de vista científico. Entonces quiere quitar la carga de intervención demoníaca en el maleficio. Dice, no. Entonces recurre a el diccionario de historia natural de los franceses, a varios autores científicos ilustrados. Sí. Si los religiosos, para fundamentar su idolatría, se basaban en las escrituras, Alzate, como hombre ilustrado, tiene que basarse en científicos. Claro. Y recurre a la historia de las drogas y dice, si estos indios abusan de los Pipilcincintlin, pues ya las otras culturas como la egipcia, como la china, también lo consumen. No es cosa del demonio. Entonces lo separa completamente y queda muy bien explicado eso, pero como él es criollo, no le hacen caso. Claro. Y no le hacen tanto caso que Bartolacci tampoco es médico, porque mucha gente dice que lo que identifica Alzate no es cáñamo, pero Alzate no es un hombre de la calle, es un sabio. Está hablando con Clavijero, está hablando con Joaquín Vázquez de León, está hablando con Antonio León y Gama, está hablando con Bartolacci sí es médico, y en las tertulias el debate que hace Alzate de 2 meses tiene como 20 años de antecedentes, porque en el documento que escribe Alzate, que manda a la Academia de París, dice que él sembró cáñamo en 1962 y en 67 en las tertulias con los hombres del poder de la iglesia, del ejército y los comerciantes, hablaban de las expediciones a Sonora, y uno de ellos
recomendó cultivar cáñamo allá para no llevarlo de Veracruz. Y le preguntaron al SATE dónde conseguir las semillas. Y él dice, pues vayan con las herbolarias de aquí de la Merced, ¿no? Okay. Entonces, ya viene la propuesta de Alzate, que vienen todas las iniciativas de reactivar el uso industrial, pero fracasan por cuestiones culturales. Claro. Y todavía Alzate presenta un manual de instrucción de cultivo, ¿no? Que pues es desdeñado, ¿no? Y prefieren un manual escrito por Domingo de Antonelli, que era peninsular. Oye, Juan Pablo, el tiempo nos va comiendo. Sí. Yo te voy a pedir que demos un salto hacia el momento en que la marihuana se hace popular, consumo, etcétera, etcétera, pero ¿en qué momento la marihuana es satanizada ya en los tiempos actuales, digámoslo así, en la era moderna, digamos? Sí. Del uso idolátrico indígena pasa a un uso más popular, pero porque aparecen otros grupos, otros sectores sociales que tienen mayor participación económica y mayor movilidad, como los arrieros, como los bandoleros. Los indígenas no casi movieron, eran pasivos y estaban en congregaciones. Claro. Y los otros grupos iban, imagínate al joven José María Morelos, de joven siendo arriero por los caminos del sur, llevando 200 mulas, ¿cómo terminaba la jornada? Claro, claro. Pues se daba un toque para el descanso. Para relajarse. Sí, era necesario. La gente, cuando yo digo que era por riesgo de trabajo, la gente dice, pues ¿cómo es eso? Pues así es, políticamente correcto es así. Porque o sea, como actualmente llegar después de tu día de chamba, llegas a casa todo cansado, dolor de cabeza y te tomas unas aspirinas. Sí, o sea, es lo mismo. Sí. No porque digas, ay, con una Coca-Cola y esto, no, pues eso ni un hippie lo hace, ¿no? Claro. Y con los bandoleros, porque los bandoleros, recuerda que ya al fin de la época colonial hay una crisis, eso posibilita el surgimiento de estos grupos delincuenciales, y ellos están vinculados a actividades delictivas, y esto lo menciona el Lizardi en el Periquillo Sarmiento, con los hermanos de la hoja. Okay. Los especialistas mexicanos en Lizardi no dicen que nunca habla de la marihuana, pero porque son mexicanos. Esto lo dice un especialista norteamericano, okay, que no tiene los prejuicios de los mexicanos. En la segunda novela de Lizardi, Don Catrín de la Fachenda, sí viene el cáñamo. Don Catrín usa camisas de estopilla, y eso no lo dicen las investigadoras. Y Lizardi domina los 30 primeros años de la independencia. Él es el ideólogo popular. Él conoce todo el underground, conoce la iglesia, conoce el convento, conoce la delincuencia, conoce la cárcel, conoce los juzgados, conoce todo. Es el papá del underground, Lizardi. Ya con la llegada de la independencia, pues queda reducido el uso textil, pero por las cuestiones ideológicas, tanto los liberales como los conservadores son moralistas ante el cáñamo. Solamente, digamos, Guillermo Prieto retoma, y esto es muy importante, están hablando por intermediarios de otras gentes. El testimonio de un doctor que está con los otomíes en Querétaro y ven la fiesta de pedimiento de mano para un matrimonio de la marihuana. Entonces ellos durante 3 días pues andan pachequeando, ¿no? Riva Palacio también lo pone en Garatuza, son dos liberales. Ahorita acabo de encontrar varios testimonios en México a través de los siglos, ¿no? Pero en el siglo XIX son como unos 10 menciones de la marihuana. Todo el siglo XIX. ¿Cuándo empieza la satanización? Me preguntas.
empieza con los modernistas, ¿no? Ahí del asunto de los bandoleros va a aparecer ya así como enfermedad en un regimiento de soldados aquí en Jalapa, 1846. En abril de 1846, en el periódico republicano, que es conservador, una mañana los jalapeños conocen una nueva y horrible palabra que se llama marihuana. De los soldados pasa a los presos. En los presos, en el calabozo, es ahí donde se crea todo el ritual de la marihuana. 10 pasos para hacer todo el ritual. Tener la planta, prepararla, hacer los toques, darse las 3, morirse de risa, ¿no? Ver visiones, ¿no? Y si estás entre soldados o entre léperos o entre presos, pues fluye. Violencia ahí, ¿no? Entonces, estos testimonios de la prensa son retomados por el poeta porfiriano José Juan Tablada, que escribe el primer reportaje satanizador, las misas negras de la marihuana, pero lo está hablando por otro intermediario, no está sin contacto directo con los presos. Y también refuerza este testimonio otras novelas de Federico Gamboa. O sea, son los hombres de letras los que están creando la satanización de los marihuanos, porque recordemos que en el siglo XIX las guerras culturales es de los indígenas más iguales, analfabetos, frente a la minoría de clase trepadora urbana. Los profesionistas no odiaban a la canalla, no querían saber nada. Sí, entonces la satanización de la marihuana viene del mundo de la literatura, sí, de la escritura, de los cultos, de los ilustrados. Ok, a ver, Juan Pablo, perdón. Ahora estamos hablando, o hay un concepto que se llama el derecho canábico. No, estamos, ahora, desde el año 2000 estamos hablando de la difusión de la cultura del cannabis, que es una visión positiva de aprovechar las bondades de la planta y, en términos más sencillos, de promover y defender los derechos psicoactivos. Okay, se habla mucho de derechos humanos. Ajá. Hay derechos humanos y para los indígenas, derechos humanos para la diversidad sexual, derechos humanos para el extraterrestre, que es el espiritual, derechos humanos para muchas cosas, y aquí también se tiene que especificar que son derechos humanos psicoactivos, ¿no? Que eso lo debemos entender como que su especificidad, como hay derechos humanos para los niños como para los de tercera edad, no confundirlos. No es lo mismo crear una plaza del danzón para los de viudos y dejados que un jardín de niños con piso de arena. Claro. ¿No? O sea, tienen que ser derechos específicos. Y ahí todavía está el problema. La burocracia, la Comisión de Derechos Humanos, COFEPRIS, incluso los académicos se rehúsan a hacer estas cosas, a reconocer que tienes que especificar, porque si no, si ellos están adoptando una legalización desde arriba, ¿no? Desde la ONU, que esa ONU pues lo que no quiere es que existan estados piratas con gran potencial económico y peligroso que amenacen la paz del mundo, ¿no? Y por eso unos disidentes de la ONU, como empezaron a conformar la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde estaba Zedillo, donde estaba Gaviria y Cardoso, y ellos están sacando expresidentes, están sacando documentos muy muy buenos, pero es desde arriba,
Entonces en el cambio de paradigmas, pues tú sabes, sale de los organismos internacionales, va a las universidades, de las universidades a las ONGs, de las ONGs a los periódicos y de los periódicos ya al ciudadano. Pero el ciudadano no sabe toda esta... Ni el proceso histórico, ni el proceso juego de élites. Entonces cuando tú les dices, estamos reivindicando derechos humanos psicoactivos específicos, ellos dicen, no, derechos humanos, pues, decimos, no es cierto, porque eso es un juego, tú estás las minorías sociales del 2000 para acá han ganado muchos derechos. En la Constitución, la diversidad sexual ya tiene 6 designaciones sexuales. Y lo hicieron así sin mucho ruido. Ellos sí han sido beneficiados. Claro. Pero eso no les ha beneficiado disminuir los crímenes de odio. Así es. ¿Sí me explico? Entonces hay un juego de ocultamiento. Nada más quieren... Entonces las burocracias o el gobierno, lo que sea, tiene que aceptar el conocimiento creado por las comunidades propias. Claro. Porque si no, no hay. El único nivel de paridad que ha habido entre las minorías y el gobierno, los funcionarios burocráticos, ha sido con el SIDA. Era paritario, seropositivos y personas que viven con SIDA frente a los demás. Y acá no, aquí todavía te ven como el pariente pobre, ¿no? Claro. Hazte para allá, hazte para allá. Oye, Juan Pablo, ya el tiempo anda, más que rebasado. Rápidamente, bueno, aquí yo comentaba al inicio la disipada historia de la marihuana en México, 1492-2010, pero tienes otros materiales. Rápidamente, coméntanos, el marihuana en la narrativa mexicana del siglo XX, en segundos, ¿de qué se trata? Esto ya es como hay ciudadanía cultural de la marihuana, demostrado y comprobado por cualquier lector, que durante el siglo XX hay 2 tipos de marihuanos: el soldado y después de los 50 el joven rebelde. Y el joven rebelde, pues, con la literatura de la onda, con los gays, con todo esto, se va diversificando la figura del consumidor, ¿no? Ok, el marihuana en la narrativa mexicana del siglo XX, también de Juan Pablo García Vallejo. ¿Qué otro tenemos? Es la invención de la marihuana, que es donde explico la intervención de los negros en el mestizaje y cómo participan las mujeres herbolarias y las hechiceras, pero que una vez utilizada, que se da su participación, es invisibilizada por los hombres, por los franciscanos. Entonces la invención de la marihuana, encuentra entre Procustos, Prometeo y los Doppelgangers, ok. También de Juan Pablo García Vallejo. El tercero, el cuarto. Este es una antología de manifiestos canábicos de todo el mundo. Esto no lo tienen ni los holandeses ni los norteamericanos. Son 20 manifiestos de los últimos 30 años que demuestran la inutilidad de la prohibición. Ok, Juan Pablo García Vallejo, ¿dónde podemos encontrar este material? Ahorita va a estar aquí estamos en la Feria del Libro, aquí en la Preparatoria Juárez, y después en la librería Vía Lúdica, vamos a dejar ahí en Vía Lúdica, con nuestro buen amigo Homero Fernández Nájera, a quien agradecemos el contacto precisamente con nuestro buen amigo Juan Pablo García Vallejo. Juan Pablo, el tiempo se nos agota contigo. Un mensaje final para nuestra audiencia. Que pues, tenemos que entender que México sin la marihuana no existiría, tanto en el mestizaje como en la revolución, como ahorita mismo, ¿no? Y ha sido utilizada políticamente por la iglesia, por los políticos y ahora pues, por Peña Nieto, pues de forma engañosa, ¿no? Entonces hay que promover una visión positiva de la cultura canábica, que es parte del debate, porque no solamente tienen que hablar los médicos, los policías, los periodistas, los sacerdotes, los consumidores somos los implicados y estamos proponiendo una lectura distinta y objetiva, porque al final de cuentas pues es la planta amiga que nos ha beneficiado mucho. Eres consumidor. Sí.
Perfecto, pues ahí está. Con eso nos quedamos. Juan Pablo García, un Mucho placer gusto. enorme dialogar contigo. Vamos a un pequeño corte, regresamos aquí en Agenda TV. Marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Ya habíamos anunciado al arranque de este programa que tendríamos 2 temas. Y tenemos ahora con nosotros a Noemí Luna García. Noemí, bienvenida. Un placer tenerte aquí en Agenda TV. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto tiene que ver con que eres editora. Sí, eres sí, editora de libro. ¿Cómo se llama la editorial? Eterno Femenino Ediciones. Eterno Femenino Ediciones. Eso suena muy provocativo, ¿sí? ¿Qué es Eterno Femenino Ediciones? Platícanos rápidamente. Eterno Femenino Ediciones es una editorial que surge en el año 2010 en el Estado de México, en Texcoco. Somos de Texcoco, venimos de allá cada año a la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, pues esta editorial surge por la propuesta de publicar 3 títulos. Por un lado, el primer poemario, Amores Transcontinentales, un poemario que hice al lado de Juan Pablo García Vallejo. Por otro lado, el libro de la historia de la marihuana en México. Y el tercero, un libro de mi autoría que se llama Sueños de Libertad, que es un relato autobiográfico de mis 30 primeros años de vida.
Entonces, bueno, el no tener una oportunidad de un editorial que apostaran por nuestros libros, pues los armamos de manera artesanal, y cuando los fuimos a presentar, pues resulta que los amigos se unieron y quisieron que les publicáramos sus libros en nuestra editorial, que no era una editorial como tal, ¿no? Pero lo habían hecho sus Pero propios ya libros. habíamos hecho nuestros libros, entonces, pues bueno, acogimos a otros amigos y al paso de los años, de 7 años, pues están los amigos de los amigos y... La recomendación de boca en boca. Sí. 157 títulos publicados. 157 títulos publicados de 2010 a la fecha. Oye, Noemí, ¿por qué no les publicaron, digamos, las grandes editoriales o esas editoriales, por llamarlo de alguna manera, sin caer en lo despectivo, comerciales, digamos, ¿no? Las que vemos en las librerías, claro, X o Y, ¿no? Claro. Pues, mira, en 2010 el tema de la marihuana estaba en un debate pues realmente caliente, ¿no? Claro. O sea, era... Violencia, inseguridad, todo eso. Sí, era un tema del día, ¿no? Además, pues eso tiene mucho que ver con la cuestión de los gobiernos panistas, ¿no? Claro. Que a partir de Fox se desató más la violencia de una manera avasalladora, ¿no? Contra el narco y demás, ¿no? Y bueno, el hecho de que dijéramos marihuana, tenemos un libro de marihuana, pues la gente se espantaba. Sacaban la cruz, ¿no? Sí. Es decir, cuando los temas están en ese punto tan caliente como el tema del aborto, claro, y tú llegas y le dices, ay, escribí un libro sobre el aborto, no, es más, ya se acabó, ¿no? O sea, no puedes mencionar esa palabra, ¿no? Entonces, las editoriales pues no apuestan por algo que va a ser polémico, ¿no? Y quisieran algo que se venda, así nada más por el título o por la portada y ya vámonos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era de una manera arriesgarnos por lo nuestro. Si tú escribes un texto, lo haces porque estás convencido de la temática, porque sabes, porque has investigado y además porque vas a dar una propuesta. Y porque el paso natural es la publicación. Sí, por supuesto. Escribes porque vas a publicar. Claro. O sea, eres escritora porque vas a publicar, porque tu obra va a llegar a más gente, va a llegar a tu público lector. Una vez que la sueltas, ya no es tuya, ya se la das al público lector. Entonces, no haces un escrito para tenerlo ahí guardado, ¿no? Claro. Eso se hace en el diario cuando eres niño, ¿no? Ahí escribes tu diario y... Tu diario íntimo. Sí. Que bueno, hay diarios íntimos que salen a reducir, como el de Karime Macía. Pero bueno, esa es otra historia. Claro. Esa es otra historia. Sí. Oye, Noemí, y en estos 7 años, con esta cantidad de títulos, y esa primera camada de los amigos del primer círculo, Sí. decía, oye, pues yo vi que hiciste tu libro, Claro. ¿cómo? Aquí está mi escrito, ¿me lo puedes hacer? Sí. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes? Ya no con la publicación como tal, sino con el mercado, es decir, los compradores, los consumidores del material que ustedes en primera instancia escribieron y en segunda instancia están produciendo a partir de sus amigos escritores. Pues fíjate, ese tema es muy importante porque al principio, mira, en el caso del libro de la marihuana, que digamos que fue un libro que más ventas tuvo en esos momentos, yo le decía al escritor, a Juan Pablo García Vallejo, ¿sabes qué? Hazte una lista de tus 50 mejores amigos. Claro. O sea, están los amigos y los mejores amigos, ¿no? Y vamos a ir con ellos y les vamos a vender el libro. No vamos a regalar el libro, lo vamos a vender. Claro. Y entonces resulta que hizo su lista de 50 amigos y hasta el día de hoy no hemos tocado esas 50 puertas. O sea, quiere decir que empezamos a pedir foros, espacios, cafebrerías, cafés literarios, casas de cultura, y empezamos a presentar el libro, a presentarlo, y al paso de 7 años hemos vendido cerca de 700 libros. Vendidos, ¿no? Del libro de la marihuana. Del libro de la marihuana, Okay. exclusivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos en esos momentos? Que como autores tenemos derecho a esta recompensa económica, ¿no? Pero por supuesto. Que nos niegan las editoriales, que nos niegan, digamos, ya nada más por el derecho de publicar, te dicen, ¿sabes qué? Te corresponde tanto de regalías y ya no tienes acceso a material a bajo costo, ¿no? Entonces, consideramos como escritores que no queríamos que los autores padecieran esto, ¿no? Es decir, nosotros sacamos la producción del libro,
le vendemos los libros a los autores a un bajo costo, de tal manera que si ellos los venden, que si ellos van a una presentación y pueden vender, pues ellos también obtengan algo, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Y además les sirva de incentivo para que ellos mismos sean sus propios promotores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso ayuda muchísimo. Claro. Pensaría la gente que los mexicanos ya no leen, ¿no? O que no leen. No, eso es parte de lo que comúnmente se dice. Es que el mexicano es un huevón y no lee. Y es que ahora con el Facebook y el Twitter la gente ya no lee. Mentira. Y es como una verdad incuestionable. Sí, no es mentira. O sea, es crear un mito sobre algo y dicen que una mentira, si la repites N cantidad de veces, entonces es una verdad. No, eso es mentira, ¿no? A nosotros, como editorial, nos consta, ¿no? Que hemos podido llegar a diversos públicos, ¿no? Y que los autores están ahí presentes, ¿no? Somos una empresa, digamos, talachera, ¿no? De talacha, de estar insistiendo, de estar solicitando foros. Vamos a una feria del libro y nos dicen, bueno, mándame tus propuestas para presentación, les mando 15, 20, ¿no? Y me dicen, ¿cómo, no? Y de repente... ¿Tantos tienes? Sí, ¿no? Otros compañeros editores me dicen, ¿cómo? ¿Estás acaparando la feria? No, a mí me dijeron, mándame las propuestas y esos son los autores que en este momento están disponibles y pueden ir a presentar, ¿no? Cosa que no sucedió aquí en Jalapa, por decir... es una historia que duele decirla, que se canceló porque supuestamente no hay presupuesto, que es más por otra cosa, se cancelaron presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Y eso de que no hay presupuesto, pues yo quiero decir que en las ferias del libro, como editoriales, pagamos un stand. Por derecho, los organizadores deberían de proporcionarnos una presentación por editorial, por lo menos. Caso que no sucedió en esta ocasión, ¿no? Y su argumento fue que estábamos desfasados con las fechas y demás, pero bueno, nosotros nos acatamos a la convocatoria. ¿Es la primera feria del libro que te pasa algo así? Sí. O sea, somos una vergüenza nacional. Híjole. Jalapa, Veracruz es una vergüenza nacional al no haber presentaciones de libros. Sí, porque nos corresponde por derecho. Ahora, si el argumento de ellos es que estuvimos fuera de tiempo, entonces su obligación de ellos es desde un principio, ¿sabes qué? Compañero editor, compañera editora, ¿vas a participar? ¿Cuál es tu propuesta de presentación? ¿No tienes? Entonces eso ya es un problema tuyo, ¿no? Claro. Pero si no lo hay, entonces quiere decir que algo está fallando, ¿no? A lo mejor la organización no sabe como para dónde, ¿no? Pero en todas las ferias, si tú te das cuenta, en la Feria del Libro de Guadalajara sucede, van las casas editoriales y cada editorial tiene una presentación. Habrá algunas que rentan más espacios, porque también eso sucede, que se rentan los espacios, se renta tal auditorio, el más grande, el más chico. Ya depende del glamour de cada editorial. Sí, claro. Y de la posibilidad económica, ¿no? Eso indudablemente, ¿no? Pero siempre tienen esa posibilidad de los espacios. ¿Por qué? Porque es importante difundirnos, es importante darnos a conocer. Entonces, ustedes como editorial de tan solo 7 años, talachera, como tú misma lo has denominado, tienen público para sus producciones, tienen consumidores de su producción, que rompe el mito ese de que la gente ya no lee. ¿No? Sí, por supuesto. ¿A qué crees que se atribuya el que ya hayan encontrado un nicho de mercado? Pues muchas veces se debe a una posibilidad de tener algo más cercano, un contacto. O sea, la gente todavía es romántica, los lectores son románticos. Independientemente de que digas que tienes el Facebook y conoces amigos y demás, no es cierto. La gente es romántica, a la gente le gusta que el autor esté ahí. Le gusta ir a platicar con él, darle la mano, que le firme un libro, que le firme una hoja de libreta, etcétera, ¿no? Hasta servilletas hemos firmado, ¿no? O sea, la gente es romántica, la gente le gusta el cara a cara, ¿no? ¿Quién eres, no? Conocerte, ¿no? Ya te conozco, eres famoso, ¿no? O sea, esa parte de decir, pásame de lo que tú tienes, ¿no? Eso les fascina. Entonces, la editorial, al estar en constante movimiento, genera esos públicos, esos espacios de intimidad, esos espacios de acercamiento, ¿no? Y de complicidad entre lectores. Sí. Oye, Noemí, tenemos aquí, nos has expuesto una serie de libros, si nos quieres comentar de ellos. Por ejemplo, que se llama Western, de Adrián Román, y esa es poesía, ¿no? Lo muestro aquí así, ¿no? ¿Ese de qué se trata?
cuéntanos. Uy, ese es un bellísimo poema largo, ¿no? Es un poema largo que les fascina muchísimo a los niños, pero la historia, esta historia, este poema largo, ¿qué sucede con los poemas largos? Un poema largo lo tienes que leer de principio a fin, ¿no? Tenemos un bello poema largo de Octavio Paz, ¿no? Águila o Sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo tienes que leer de principio a fin, porque es una historia. Se parece al cuento, ¿no? Un cuento corto, es una historia. Entonces, hay personajes, hay escenas, hay lugares, ¿no? Hay toda una vivencia en Wester, ¿no? Wester, quiero decir de este poeta, de Adrián Román, él fue mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Bernardo Ruiz en el año 2010. Y bueno, para mí es un excelente escritor, ¿no? Maravilloso. Cuando él me entrega este libro de Wester, quiero decir que Wester ya tiene 2 ediciones. 2 ediciones. La primera fue una edición preciosamente armada por Adriana Cetónica, una ilustradora mexicana, y entonces ella creó un diseño de tal manera que cuando el niño tomara del stand de donde estuviera el libro cayera. Ah, caray. Sí, o sea, una propuesta realmente bella. Pero ¿qué sucede? Que a la gente le da miedo eso. O sea, estamos en el stand y si llega la mamá con el niño y el niño toma el libro y el libro se deshace, la mamá se espanta, lo deja y corre. O sea, lejos de decir, a ver, voy a ver qué fue lo que hizo mi hijo, voy a ver qué más se repara, ¿no? Y entonces ahí se enteraría que el libro estaba diseñado pues precisamente para eso, ¿no? Para tener ese rompimiento, ¿no? Y es entonces, la parte lúdica de claro, manipular, de jugar con... Claro. Entonces, la primera edición pues nos causaba un poco de conflicto porque entonces ya no lo veía, ¿no? Porque era esta idea de, como ya se rompió, lo tengo que pagar, ¿no? Me lo tengo que llevar, ¿no? Y bueno, se hizo esta otra segunda edición, y además también porque se terminó esa primera edición, se hizo otra edición con un autor, un ilustrador argentino, ¿no? José Iván Martínez Fredes, que es quien ilustra en esos momentos Wester, y quisimos hacerlo con él porque queríamos ver como la mirada desde el extranjero, ¿no? Claro. O sea, es decir, el libro vaquero a nosotros nos es muy familiar, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero imaginar que Adrián Román de niño pues tuvo al alcance el libro vaquero, ¿no? Y sabía qué de las historias, ¿no? De pistoleros y demás, ¿no? Entonces, ver como que esa mirada, ¿no? ¿Qué sucede con un artista extranjero cuando ilustra un libro de un escritor mexicano, ¿no? Fue como que esa parte del ejercicio, ¿no? ¿Y qué opinó, aparte de mandar las ilustraciones, argentino? ¿Qué les dijo? ¿Qué les comentó? Cuando él nos manda las ilustraciones, él no entendía el concepto de los pistoleros, ¿no? Del western del oeste, ¿no? No lo entendía, ¿no? No lo entendía como nosotros lo visualizamos por el libro vaquero. Y entonces yo le hago un acercamiento y le digo, mira, esto es el libro vaquero, que aparentemente tiene muchísimas ventas y aún se sigue vendiendo, ¿no? En los puestos de periódicos, así ¿no? Es. Y entonces yo vi su cara de asombro que dijo, o sea, como que no era lo que me imaginé, pero lo que yo me imaginé está aquí plasmado. Y entonces cuando vemos las ilustraciones de Wester, pues es esa parte también, ¿no? Es esa parte del libro vaquero, ¿no? O sea... Sí, porque cada quien construye, ya sea de manera literaria o de manera de ilustración, a partir de sus propias experiencias. Sí, por supuesto. Y fíjate que ahora que dices eso, precisamente la colección Letras para Volar es una colección de 20 títulos. Aquí solo estamos exhibiendo la mitad de estos títulos, ¿no? Cuando planteamos la colección, lo hicimos pensando en que queríamos textos de autores mexicanos, con ilustradores mexicanos, porque era importante salir a nuestro espacio nacional con cosas nuestras, ¿no? O sea, no queríamos algo del extranjero porque eso tenemos muchísimo. Si tú vas a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, vas a encontrar libros de muy bajo costo, pero que son impresos en China, que son de artistas españoles, de escritores españoles, y entonces los conceptos se desvirtúan totalmente, ¿no? O sea, si le das a tus niños una primera lectura de cómo está el panorama en tu país, creo que van a empezar a generarse raíces más sólidas, más profundas de lo que viene a ser la literatura a nivel nacional, ¿no?
Bueno, como están los libros con las portadas hacia aquel lado, yo no sé los nombres de los libros. Voy a agarrar este otro, a ver. Sophie, la niña hija del sol, de Sergio García Díaz, también una poesía, con ilustraciones de Julio Huertas. Platícanos rápidamente de este librito. Mira, aquí una característica principal de este libro es que Julio Huertas es de Nezahualcóyotl y Sergio García Díaz también, ¿no? Ajá. Son vecinos. Pero el maestro Julio Huertas ha pintado murales en Toulouse, Francia, ha pintado murales en Chimalhuacán, en escuelas. O sea, él ha sido un donador de su arte incansable. Y además es un pintor taurino, ¿no? Le gusta esta cuestión de la corrida de toros y demás, ¿no? Y Sergio García Díaz es un poeta consagrado del Estado de México, ¿no? Del ala oriente, ¿no? De Nesa. Entonces, cuando Sergio García Díaz se acerca y me dice, yo tengo un poema, quiero ver si me lo publicas en esa colección, él nunca había publicado para niños, nunca. Es su primer experimento. Y además lo que él rescata en este poema, rescata esta parte de ver cómo una niña, que es Sophie, que le gusta dibujar, tiene la posibilidad de presentar su obra en el MUNAL. El MUNAL es el museo por excelencia en la Ciudad de México, es un museo bellísimo, que está en el pleno corazón de la Ciudad de México, frente a Palacio de Bellas Artes, digamos, en contraesquina, muy cerca de Bellas Artes. Y entonces, como visualizar esta parte de lo que los niños pueden hacer, pueden explorar, nos da esta posibilidad en ese poema, ¿no? O sea, Claro. es algo agradable. A ver, vamos a tomar otro. Vamos a tomar un tercero, ahora sí el último. Tomemos ya. este. Tomemos este. Ese ya es con maña. Sí. Ese ya fue con maña. Zumba la abeja, de Juan Manuel Dávila Tejeda, con ilustraciones de Olga Lidia Ramírez. Platícanos de Zum. Bueno, Zum es de un escritor como de 70 años, es una persona que ha trabajado mucho, pero que gracias a Eterno Femenino Ediciones se dio la posibilidad de publicar su obra. Eso para nosotros fue realmente agradable, porque dijimos, pues no te puedes morir inédito, maestro, ¿no? Alguien te tiene que publicar y rescatar. Claro. Él aquí muestra esta parte de poesía y canciones para niños, ¿no? Son realmente muy agradables. Pero, ¿por qué quise escoger este? Sí, bueno, sí, ¿por qué me hiciste trampa? A ver, sí, suelta la sopa. Porque quiero decirles que Olga Lidia es la dueña de la librería El Ale, que está aquí en Jalapa, ¿no? Okay. Entonces, ella es arquitecta. Ella es arquitecta y además le gusta hacer dibujos. Y entonces, platicando en una feria del libro hace 2 años, yo le comenté y le dije, oye, ¿por qué no me ilustras un libro de la colección? Y me dijo, adelante, dámelo, yo lo ilustro. Entonces, sus ilustraciones son de ella, ¿no? Entonces, algo más cercano a nosotros todavía. Claro, porque contamos con la artista aquí en Jalapa, ¿no? Claro. Oye, Noemí, el tiempo pues prácticamente se nos anda agotando. Están en este momento en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, aquí en la famosa Prepa Juárez, sí. Aquí en la calle Juárez, en el centro y corazón de Jalapa. Pero para la gente que quiera conocerles más, ¿tienen página web o página de Facebook, Twitter? ¿Cómo podemos encontrar nosotros el material que estén desarrollando en Eterno Femeninos Ediciones? Tenemos Facebook, que nos encuentran como Eterno Femenino Ediciones, y pues bueno, solamente a través del Facebook o a través del correo electrónico, que es eternofemeninoediciones@gmail.com. Ok, entonces ahí podemos contactar a Eterno Femenino, y pues, ¿qué más les espera? No, pues esta colección es para primeros lectores, ¿no? Sí, es un trabajo realmente muy minucioso que hemos escogido. Los libros es un poema o es un cuento corto, ¿no? O es una obra de teatro, ¿no? Tenemos también obras de teatro. Entonces, lo que hemos querido es iniciar a nuestros pequeñitos a partir de los 1 mes, 2 meses de edad con estas canciones, ¿no? Claro. Ahí empezamos con esta parte de la lectura. Y queremos iniciarlos como lectores a partir de lo nuestro, ¿no? De lo que estamos haciendo desde México, ¿no? Oye, Noemí Luna García, ¿y
¿cómo visualizas Eterno Femenino Ediciones en los próximos 10 años? Híjole, pues no sé, mira, yo algo que le dije el otro día a una de mis escritoras le dije, yo quiero empezar con la parte de las traducciones, porque nos vamos a ir a la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? A la Internacional Feria, ¿no? Y me decía, ¿y por qué hasta 10 años? Y le digo, pues soy una editora pobre, ¿no? Si tuviera los recursos, en este mismo año me iba a Frankfurt, claro, ¿no? Sí es mi tirada, ir a otros países, dar a conocer nuestro trabajo, y nos interesa mucho la traducción en otomí, en náhuatl, no sé, en más idiomas, ¿no? Que se vea una diversidad de lo que se hace aquí en México. Con Los juguetes de una pequeña, que es este segundo libro, ya iniciamos esta parte de la traducción, está en español náhuatl. Entonces queremos apostarle por eso, queremos apostarle por nuestros idiomas, ¿no? Nuestros idiomas mexicanos, ¿no? O sea, seguir fortaleciendo, digamos, el mercado interno, el consumo interno, para de aquí catapultarse hacia otros espacios. Sí. Oye, pues muy interesante este trabajo, Noemí. Y la verdad es que, bueno, yo quiero agradecerle de manera reiterada a Homero Fernández Nájera, un gran amigo, un gran librero, un gran lector, pues por darnos la oportunidad de estos diálogos, de esta charla, y que decirte, Noemí, que cuenta con nosotros, con Sociedad 3.0, con Agenda MX, con un servidor, para impulsar y difundir el material que Eterno Femenino Ediciones esté realizando. Ya terminado el programa, bueno, establecemos contacto, todo lo demás, para que pues podamos seguir dando difusión y no se quede solamente en una entrevista, en una charla, pues para impulsar precisamente la producción mexicana, tanto en autores como en editorial, y máxime esta editorial alternativa a las grandes y glamurosas editoriales, ¿no? Noemí, ¿algo más que quieras agregar? Pues que visiten la Feria del Libro de Infantil y Juvenil, que está en la Prepa Juárez. Vamos a estar hasta el día 30 de julio, este domingo. Cerramos a las 9 de la noche, así es que a las 7 de la noche, si se acuerdan que hay una feria, todavía pueden correr, ¿no? Así es. Hay una variedad exquisita realmente de títulos, de autores, que vale la pena conocer. O sea, no se queden con las ganas de ir por lo menos por un libro, ¿no? Ok, más o menos, ¿en qué altura están de la Prepa Juárez? Estamos en la parte superior, en el stand número 70. Ok, ahí pueden encontrarles a ustedes. Bueno, Noemí, muchísimas gracias, pues gracias a por ustedes, dialogar, por compartir este material, que les invitamos a que vayan a verlo, a deleitarse, a preguntar y a comprar. Eso es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Soy Tomás González Corro. Saludos.